Buenas tardes, Arratsaldeon. Muchas gracias a todos y a todas por venir a la segunda charla de la 15ª edición del ciclo de charlas Loiu te interesa, que año tras año, exceptuando los tiempos de pandemia, venimos organizando desde Loiu para debatir y hablar sobre muchos temas de interés. Por ese mismo interés, hoy nos encontramos aquí con María José Sagasti Lacalle, profesora e historiadora, a la que le agradecemos que hoy esté aquí presentándonos su trabajo de investigación llamado El Circo de la Plazuela, sobre la historia del circo Anastassini. Unas familias que llegaron a la Lodosa a repartir alegría e ilusión, y lo hicieron en las fechas más negras de nuestra historia. Más de 50 personas adultas y niños que formaban el circo Anastassini y que se instaló en Lodosa, en la plazuela. La sorpresa de las personas mayores por ver un elefante, los otros animales, la carpa, los y los artistas. ¿Qué pasó con aquellas personas? Es otro de los deberes con la memoria democrática de nuestra localidad, que poco a poco se va resolviendo. Viendo las gradas que representa la obra de Alberto Goderiz, nos imaginamos la ilusión de niños y niñas de Lodosa ante la llegada de aquel circo. Tantos años después, les debíamos un reconocimiento. Pese a que en el pleno de marzo, UPN, Navarra Suma, votó en contra de la modificación presupuestaria para el pago de la escultura, Loiu en el Ayuntamiento ha logrado, junto con el Gobierno de Navarra, que la plazuela vaya a ser un lugar de memoria histórica. Lodosa nunca ha podido olvidar a las 133 personas, hombres y mujeres, que fueron asesinadas por no pensar igual que el nuevo régimen que acababa de autoproclamarse. Fueron fusilados y humillados. 133 de nuestros vecinos y vecinas fueron asesinados. Porque esas vidas tienen que ser recordadas, porque el dolor de sus familias tiene que ser calmado, porque el único antídoto contra la desmemoria es la memoria. Por eso también la charla de hoy nos ayudará a arrojar algo de luz sobre lo que pudo suceder con esas familias. Sin más preámbulos, os dejo con María José. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero es 14 de abril y viva la República. ¿Vale? Bien. El trabajo que voy a presentar no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo. Es un trabajo, además, que dura años y que es una investigación todavía abierta, porque a día de hoy, y desde más o menos el 2016, no sabemos los nombres de los que están en dos fosas, más unas 40 personas, en la fosa de San Gil de la Raga y en la fosa de la Caballera de Mendavia. Después de todos estos años de investigación, han acabado por hacer un monumento al circo de los desaparecidos, y ese circo estuvo en Lodosa. Un monumento en el Parque de la Memoria de la Raga, y otro aquí. Habéis hecho un monumento en la plazuela, que es donde se instaló ese 18 de julio el circo Anastassini. Voy a hablar un poco de todo lo que ha sido la investigación desde que comenzó, como el empeño de o Jesús Nieto de la Raga, de los mayores. Es que a quien hay que dar sobre todo las gracias es a la memoria. No sabríamos nada si no fuera por la memoria de las personas mayores. Y aquí, por ejemplo, está Ana Mari, su marido, y muchas personas que vais a ver, ya nos han dejado algunos, que fueron entrevistadas cuando supimos o empezamos con este tema de la investigación del circo, tanto en La Raga como en Lodosa, como en Mendavia. Estos desaparecidos no existirían, porque no existen en los papeles ni en los documentos, si no fuera por la memoria de la gente, de las personas, de ese tesoro de las personas mayores que recordaban tanto el circo en sus representaciones, en su única representación que hizo en Lodosa. Luego ya hablaremos más en profundidad de todo esto, el 18 de julio, y de esas personas del circo de Lodosa que llevaron a matar y que fueron asesinadas en otros lugares de la geografía navarra. Pues bien, empezamos entonces reconociendo a todas estas personas que han ayudado a destapar esta historia, que forma parte ya de la historia de Lodosa, ¿de acuerdo? Más o menos voy a tratar estos temas, que es el objetivo de la investigación, la memoria y la historia, memoria histórica, memoria democrática, las fuentes que utilizamos, cómo hemos hecho esta investigación, con fuentes orales, muchísimos testimonios grabados, y también con fuentes escritas, también las citaré. Después, cuando ya llegamos al nombre del circo que estaba en Lodosa en esas fechas, que es el circo de los Anastassini.
dinastía circense con 9 generaciones de artistas desde el siglo XIX. Actualmente los nietos siguen representando pues en el Circo de París y otros muchos de todo el mundo. Bien, la ruta del circo en ese año del 36, aunque tenemos mucha información sobre dónde estaban durante los años de la República, anteriormente, etcétera, ¿no? Pero la ruta del circo Anastasini en 1936, antes del 18 de julio y de su llegada a Lodosa. ¿Qué artistas componían esa compañía? El 18 de julio de 1936, la representación en Lodosa. 19 de julio, como bien sabéis, mola bando de guerra y empieza la guerra de exterminio, que no fue otra cosa más que eso, una guerra de exterminio. Las fosas de Larraga y de Mendavia, donde parte de la compañía de este circo van a ser enterrados. Y después, el 25 de julio, más o menos pensamos que los asesinatos se produjeron entre el 20 de julio y el 25, por los testimonios que nos han dado. El 25, Santiago, ¿no? Nace, ya voy a explicar cómo lo supimos, un niño en Lodosa que es hijo de artistas de circo, de una pareja, él se llama, le pusieron de nombre Jaime Eduardo, y también hablamos con su familia, ¿de acuerdo? Bien, los artistas sobrevivientes, que son los que conocemos por los periódicos, por los carteles de circo, esos sobrevivieron todos. Todavía por eso os digo que tenemos dudas de saber a quién mataron, quiénes eran, ¿no? A estos del circo. Y cómo estos artistas son utilizados para hacer propaganda de guerra. Y además, quien los utiliza directamente es el servicio de propaganda de Falange, ¿vale? Sobre todo, una vez que dejan Lodosa, a finales de agosto, en septiembre los van a pasear por plazas de toros para recaudar dinero para el Ejército Nacional. Plaza de Toros de Logroño, Plaza de Toros de Vitoria, después pasarán a Burgos, donde está la Junta Nacional, el teatro principal, Palencia, y ya veremos después la ruta, que es el siguiente punto, por la zona nacional hasta llegar a Sevilla, Teatro de San Fernando, en enero del 37, y en marzo del 37 pueden pasar ya o pasan a Portugal. Bueno, pues empiezo, me decís si queréis hacer preguntas y pararé porque si no, pues puede ser muy denso, ¿no? Voy a intentar hacerlo rápido y ameno, pero bueno. Las fuentes orales, es decir, los testimonios de las personas que entrevistamos tanto en estos pueblos, Lodosa, Larraga, que es donde surge la noticia, o sea, sabemos por la gente mayor que ahí habían matado a los del circo. Otras localidades, como por ejemplo Mendavia, Calahorra también estuvimos, en Arnedo, y en Lodosa ya veis, con los años que tenían en este 2016-17, más o menos, pues todos vuestros vecinos que se acordaban de aquel circo. Francisco Díaz de Cello, Antolín Campo y su edad, ¿vale? Entonces, destacar de todos ellos, todos son importantes, pero José Díez, la verdad es que tenía una memoria fotográfica y es el que nos dijo el nombre del circo y el nombre de la niña, que era la amazona, la hija del dueño del circo, que cabalgaba en el caballo y que se acordaba él perfectamente, ¿no? Tendría entonces unos 8 años. Pues bueno, nos dijo, y me acuerdo hasta del nombre del circo, Anastasini. Ya con eso empezamos a mirar lo que son las fuentes escritas, prensa histórica, archivos municipales, archivos provinciales, ahora en la siguiente diapositiva lo veréis. También los compañeros M y Javier Ayape se fueron en un día, viajaron desde Navarra hasta Barcelona y de ahí a Venecia para hablar con los Anastasini. Uno de ellos, Renato, había estado en Lodosa siendo pequeñito, o sea, le había tocado vivir esto. Recordaba sobre todo Vitoria, las plazas de toros, no se acordaba tanto de Lodosa, pero también fueron entrevistados Renato Anastasini, su hermana Orlanda, y los nietos, que siguen siendo artistas de circo, que también ellos fueron a París, un día, ir y volver, para que veáis, ¿no? Pues Fabio Anastasini, Juliano, luego también parientes en Madrid, viajamos a Madrid, los Gutiérrez Armela, que es otra familia circense, el famoso Eduardini, y los liliputienses, ¿no? Llevaba un número también por plazas de toros, circos, etcétera, y Luisa Gutiérrez sería hermana de Eduardini y de Guillermo Gutiérrez, que es el padre del niño que nace en Lodosa,
¿vale? Artista de circo con su mujer Blanca Puig, y va a ser el niño Jaime Eduardo el que nace hijo de, y por lo tanto sobrino de Luisa Gutiérrez, también nos habló. De la familia Carpi, familia de payasos, de clowns, de malabaristas, pues también. Fuimos a Madrid y los entrevistamos. A Eduardo, a la tía, que se acordaba perfectamente no del Lodosa, pero sí de los hermanos Carpi, más su hijo Francisco Carpi, que es el que estuvo en Lodosa. Mariano y Francisco Carpi eran payasos ya mayores, y Francisco Carpi, junto con Nito, otro payaso con el que trabajaba mucho por Barcelona y toda esa zona, bueno, en realidad por toda España y con todos los circos importantes de la época, pues también estaba en Lodosa. Francisco Carpi es el testigo de la partida del registro civil del nacimiento del niño Jaime Eduardo, ¿de acuerdo? Todos ellos eran artistas del circo Anastasini. Bien, Mendavia, muy importante, Félix Valerio, porque él en el año 78-79, cuando abren la fosa de la Caballera, está presente y dice claramente pues, que aparecían cinturones, botas, que aparecen unos 27 cadáveres, y se acuerdan, ¿no? Esos huesos, parte serían del circo, de trabajadores del circo, estarían hoy en el Panteón de Mendavia, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues con todo esto empezamos a investigar quién es Jesús Nieto de Larraga, Pachi el Río de Larraga, de la Asociación Maravillas Lamberto, Javier Ayape de Cáseda y yo. Son años, ¿de acuerdo? Y empezamos ya con esta historia, entonces, los Anastasini, 9 generaciones, como os he dicho, desde el siglo XIX están recorriendo muchos países. Parece que su ruta es, aparte de Italia, de donde son originarios, también Francia, también el norte de África, el protectorado de Marruecos, Argelia y España. Entonces, en la época de la República aparecen ya, en el año 32, 34, pues con diversos artistas, aunque la familia toda ella actúa en el circo, y los encontramos en Almería, los encontramos en Alicante, en carteles de circo de prensa de la época. Además, también estos circos se asociaban entre ellos y posiblemente, ya lo diré después, aquí en Lodosa estaban asociados con otro circo o con artistas de variedades, ya veremos por lo complicado que resulta esta investigación, ¿no? Y finalmente también hacían, por ejemplo, boxeo, peleas de boxeo en sus carpas itinerantes, circos americanos que se llamaban, y que lo sabemos porque en el año 34 son multados por la Federación por no haber tenido el permiso para que se celebraran esas peleas de boxeo, y entonces les impiden volver a hacerlas hasta más allá del año 35. Los volvemos a encontrar en el año 35, en la zona de Almería, Cuevas de Almanzora, con sobre todo la familia pequeña. Quiero decir que no es un circo grande, sí que van a, como os digo, unirse con otros circos o contratar artistas. En el sur son unos, los hermanos Pajares, por ejemplo, los Breyers, y luego en el norte van a ser otros que son los que acaban actuando en Lodosa. Veis aquí al abuelo, había generaciones anteriores, pero bueno, del siglo XIX, pero a principios del siglo XX, Giovanni Anastasini, que sería el abuelo, ¿no? El que llega aquí se llama Aristide, el dueño del circo. Este sería su padre. Y todavía en el año 32, pues en ese cartel de circo que veis, sí que él actúa en el circo. Es ya mayor, pero actúa como Gian Anastasini, lo veis al comienzo del cartel. Su hijo, en letras más grandes, es Aristide, el que llegó a Lodosa. Y luego pues está Janet, que es la Juanita, la niña ecuyer o amazona, también aparece ahí, más otros artistas como Tom Sidney, que eran como un grupo de vaqueros, que en realidad posiblemente, como pasaba en todos los circos, era la propia familia que se disfrazaba, porque tenían caballos árabes, caballos que llamaban mucho la atención cuando llegaron por esta zona. Soberbios, dicen de ellos, ¿no? Aparte de las cosas que sabían hacer. Bien, y otros más. Miss Victoria es la esposa de Aristide Anastasini, y es la mujer tiradora. Se viste de vaquera, veréis luego su fotografía, y
tira a los cestaños que va poniendo su marido, ¿no? Bueno, pues una serie de actuaciones que es familiar, más luego todos los artistas que pueden contratar. Aquí, por ejemplo, aparece Marrakech, uno de los caballos, otro se llamará Ali, tenían unos 4, y Trujillo aparecerá también, o se pintaba de negro o era negro, ¿no? Pero vivía en Melilla y también estaba actuando aquí, por lo menos luego en la Plaza de Toros de Logroño, aunque aquí en Lodosa posiblemente también estaba. Bueno, y aquí tenemos a Arístide, dueño del circo, de joven, en 1914, y también haciendo pues, actuaciones de circo. Solían hacer de todo, desde el diablo a malabarismo, a gimnasia, acrobacias, etcétera, ¿no? Iban pasando conforme cumplían años y se dedicaban a todo tipo de trabajos en el circo. Esta es Miss Victoria, la mujer tiradora. Veis que está vestida de vaquera porque en aquellos tiempos incluso había venido a España Buffalo Bill, el circo de Buffalo Bill, que venía con indios y vaqueros, ¿no? Y entonces se puso muy de moda. Teniendo en cuenta también que el cine empezaba a quitarle espacio y popularidad al circo, se mantenían más o menos a la par, pero el cine, y sobre todo cuando se convierte en cine sonoro, empieza a quitarle público al circo. Bueno, pues ellos también copiaban, pues, Buffalo Bill, mujer tiradora, indios y vaqueros, Tom Sidney, pues todas estas cosas, ¿no? Pero ella, de más jovencita, había hecho también, como veis ahí, acrobacias. Subida en una escalera, imaginaros la resistencia física y la fuerza que tenían pues estas compañías de circo. La niña, Giovanna Juanita Janet, nace en 1927, es la segunda de los 3 hermanos, luego serán 4, nacerá Orlando después de la guerra, bueno, durante la guerra, ¿no? Pero no aquí, cuando ya pasaba a Portugal. Y hacían unas postales, tarjetas de los artistas, y Juanita Anastasini aquí tendría, se nació en el 27, unos 5 o 6 años, ¿la veis? Parece que fue su abuelo, Giovanni, quien le enseñó a hacer equilibrio sobre el caballo, ¿no? Y ahí un poquito mayor. Esta niña vivió hasta 1937. A la hora de pasar a Portugal, el invierno lo habían pasado muy mal, por actuando al aire libre, se había quedado aquí la carpa del circo, como ya sabéis, y cogió una pulmonía y a la hora de pasar por Puebla de Guzmán, en Huelva, hacia Portugal, murió, ¿vale? Murió sin médico, está enterrada ya, con 10 años, 1937, marzo. Estos serían los 2 hermanos, Orlando, Renato y Luciano, ¿vale? Luciano ya era mayor que Giovanna, había nacido en 1925, tenía aquí unos 11 años, pero no pudimos entrevistarle porque ya había fallecido. Renato sigue estando pues, muy alegre, además lo veis ahí con gafas, su hermana, Orlando, que vive en Italia, ellos en Estados Unidos. Bueno, pues empezamos entonces con la ruta del circo Anastasini de 1936. Este mapa que he elegido es el de los ferrocarriles de España de 1941, más o menos en 1936 serían los mismos, porque es muy importante, las compañías de circo o se movían en ferrocarril, los artistas llegaban primero, y posiblemente el llegar a Lodosa desde Calahorra tiene mucho que ver con el tren, ¿vale? Con poder trasladarse rápidamente. ¿Tenían camiones de circo? También, pero sobre todo eran otros trabajadores, si no era la misma familia, la que llegaba primero, montaba, hacía los trabajos, bueno. Entonces, por donde pasan las vías de tren, se mueven muchas compañías de circo. En el caso de Navarra, y en este mes de junio del 36, aparece en la prensa, en junio, que una compañía del Circo Price ha tenido un accidente en la estación Alsasua en Villanueva, ¿no? Entonces, son artistas y trabajadores de Valencia, del Circo Price de Madrid, hay otro Price en Barcelona, posiblemente sea el de Barcelona, y lo que hacen es moverse. Por ejemplo, los 2 grandes circos de la época son el Feijó, empresario gallego, y el American Cirque, que es de Luis Corzana, riojano. Pero son circos que se mueven a nivel nacional y además actúan en las principales plazas, Barcelona y Madrid. Bueno, pues estos circos tienen flotas de camiones que van moviendo, suelen tener 2 circos ambulantes. El American Cirque estaba
En San Fermín, 7 de julio, al 14, más o menos casi hasta el 17, y ya parte de la compañía se estaba moviendo hasta Santander. ¿Cómo? Miranda de Ebro, tren, una parte de la compañía, y luego montando ya las carpas antes siquiera de dejar Pamplona, ¿vale? Así que es para que veáis un poco los movimientos que había de gente de circo, variedades, que estaban por esta zona, porque es un nudo ferroviario. En cuanto al calendario de 1936, pues bueno, vamos a localizar al Circo Anastasini en Alicante en marzo, Alicante y Alcoy. Después, en junio, lo tenemos en Soria, de Soria pasa a Arnedo, de Arnedo a Calahorra, caen unas tormentas impresionantes, en Calahorra les tienen que ayudar a arreglar la lona porque está todo, ya os contaré cómo. Bueno, y entonces de ahí, que tenían la intención, según los periódicos, de ir hacia Estella, vienen a Lodosa. Montan el circo y hacen la función el 18 de julio, sábado de 1936. Algunos de los artistas que estaban con ellos en Alicante, en Soria no dicen nombres de artistas, pero en Alicante sí, el luchador Alicante, 3 de marzo de 1936. Los hermanos Pajares están aquí. Son familias que emparentan con otras familias de circo, como los Ferroni y otros muchos, ¿vale? Los Romero, en fin, y trabajan al final en todos los circos que están trabajando en la República en ese momento, que es el Maravillas, el Alegría y otros muchos, ¿de acuerdo? Muy conocidos. Bueno, pues ellos han estado trabajando con el Circo Anastasini en Alicante y se quedan por esa zona, ¿vale? Los volveremos a encontrar en el 37, uniéndose otra vez en Sevilla con los Anastasini que llegan de la zona norte, huyendo de lo que es todo esto, ¿no? Los volvemos a encontrar en Sevilla con el Circo Borza, o con integrantes del Circo Borza, que también por su parte emparentan con otras familias. Muchos de ellos de origen italiano, Umberto Borza, Ferroni y muchos otros. Vale. Julio del 36, aquí tenéis un calendario en el que el domingo, como veis, está como primer día de la semana, pero sus actuaciones van a ser, y un mapa de la zona que nos interesa, bueno, esto es muy actual y ya veis que aparece la autopista, pero no, nos interesa el Ebro y nos interesa la vía de ferrocarril, porque a los militares también les va a interesar. A Mola lo que va a hacer es mandar tanto al batallón Arapiles como al regimiento Sicilia América, desde Pamplona y desde Estella, a arrasar la ribera, a controlar esa vía de tren, le tiene que llegar armamento desde Zaragoza, y también frente norte, Guipúzcoa, Bilbao, y por otra parte bajar hacia el sur, para conquistar cuanto antes Madrid, que no lo consiguió. Bueno, pues toda esta zona es por donde llega el circo, desde Soria a Arnedo, de Arnedo a Calahorra, el 5 de julio. Vamos a pensar que montan y las actuaciones suelen ser en fin de semana, sábado, domingo. Bueno, pues 5 de julio están en Arnedo, 12 de julio están en Calahorra y no pueden actuar por la tormenta que cae en toda esta zona del Ebro, incluso en Pamplona. Se suspenden corridas de toros en San Fermín porque ha llovido muchísimo, tormentas impresionantes, ¿no? Y el 19 de julio, el 18 de julio sería el sábado, Lodosa. Vale. Como ya he dicho, la idea era luego ir hacia Estella, fiestas de Estella, pero aquí es donde acaba todo. ¿Qué artistas están en esta zona contratados? No sabemos si desde que llegan a Soria, tampoco sabemos el camino que han tomado desde Alicante hasta llegar a Soria. No hay prensa que hable de ellos. Se fueron por mar a otro, no sabemos tampoco. En Soria están en junio, eso seguro. Y los circos no paran, no hay descanso. La temporada, como mucho, descansan en invierno, pero siguen actuando desde la primavera, verano. Entonces, aquí en la zona norte, los encontramos porque hablan de ellos en Arnedo, los Marisán, anillistas artísticos. Hay noticias de que son 2, luego en los años 40, porque sobreviven, pasarán a ser 4, y hispano y italiano. En alguna noticia dicen que son español-italiano, ¿no? Bueno, pues son anillistas. Miss Victoria, de la familia, tiradora. Los Odonis, que son perchistas, ¿vale? Dicen, no temen a la muerte. Bueno, pues eran mínimo 4. Y también sobreviven. La familia Anastasini, con los hijos, que hacen la mesa diabólica, el diablo. El señor Anastasini,
que presenta a los caballos árabes, que hacen cabriolas y son muy, pues le gusta mucho a la gente. Y además Juanita, que es la jinete más pequeña. La pequeña Juanita aquí tiene 9 años. Y el recuerdo que hay de ella es que los niños que estaban viendo el circo veían a una niña de su edad que podía estar de pie en un caballo y hacer además pues acrobacias, ¿no? Bien, y además era muy simpática. Guillermo. Hasta ahora habíamos pensado que Guillermo era Guillermo Gutiérrez Armela, Guillermo y sus tontos, son los que entre actuación y actuación salen y hacen payasadas, ¿no? Se llaman también Zaragata a este tipo de payasos que no son el Carablanca y el Augusto, ¿no? Eso ya serán Carpi y Nito, que también están, no se citan en Arnedo, pero están, luego sabemos que son parte de la compañía. Bueno, pues este Guillermo y sus tontos, si Guillermo Gutiérrez Armela en ese momento tenía 20 años, es muy raro que tuviera una compañía de payasos siendo tan joven, porque hay sus jerarquías en el circo y sus compañías y pues sus gastos, ¿no? Entonces ya os hablaré luego de otro Guillermo que aparece pues en la investigación al final y que tiene que ver con una información que nos dieron aquí en Lodosa de un Augusto que se llamaba Carajaula, el nombre, y que no aparece en los carteles, pero puede ser tranquilamente este Guillermo y sus tontos, ¿no? Aquí en Lodosa quedó el recuerdo de Carajaula, que creo que le pasó el mote al que dirigía la orquesta, ¿no? La orquesta municipal, la banda municipal. Bueno, entonces, Guillermo, Irene Margot, trapecista, o escultural trapecista, o el águila humana. Bueno, Irene Margot, ahora veréis después las fotos, no hay más, ¿no? Sí, y Monsieur Picard, malabarista, que posiblemente sea, porque esto pasa mucho en el circo, Carpi, al revés, Picard. Es decir, que podía ser a la vez payaso y malabarista. Hacen muchos juegos de palabras y de nombres, siempre. Los extranjerizan. Muñizov, uno que se llama Muñoz. Calvo, alguien que se llama Luis Calvo, ¿vale? Entonces, Cerep, por Pérez. Están continuamente buscando esos nombres y en este caso puede que este Picard sea el Carpi malabarista, porque luego lo encontraremos como malabarista, ¿vale? Con el nombre de Carpi. Como veis en Arnedo, en el diario Navarra sale Nos visitan las tormentas a diario, el circo Anastasini terminó su actuación, aunque llovió, pero tuvo mucho éxito, la gente le gustaba estar por la calle, estamos en pleno verano, y es una compañía muy notable de 50 individuos con buena música. La orquesta no sabemos, las orquestinas de circo o bien contrataban a orquestas de la zona, y en estos pueblos de La Rioja y Ribera Navarra hay mucha afición y había buenas orquestas, de 4, 5, 6 músicos, orquestinas, y a veces la de Ollón y otras se contrataban por parte de circos. En este caso no sabemos cuál es esa buena orquesta que se cita, por ejemplo, en Arnedo, si la traen ellos o si la contratan por aquí. Bien, y fijaros, preciosos caballos de pura raza árabe cuyos trabajos llaman la atención, así como se destaca la niña caballista y una señora tiradora. Bueno, pues ya los tenemos a todos y vamos a ver qué hemos podido conseguir en imágenes. Pues por ejemplo, la trapecista Irene Margot. Esta fotografía la mandó el hijo del que llevaba el Teatro Circo de Zaragoza, el Teatro Iris, Teatro Circo Iris, que todo artista que pasaba por allá le firmaba un autógrafo, y su hijo conserva toda esa colección, ¿no? Alberto Castejón. Bueno, pues él la mandó, es del año 40, y es Irene Margot. Decían, volatinera alemana. En otras noticias, esto decía Alberto Castejón, era extranjera. Parece que a España llega desde Portugal, el Coliseo de los Recreos, la presentan así, ¿no? De Lisboa. De ahí trabaja en todos los circos más importantes y termina en su actuación, ya veremos ella cómo sigue por la zona de La Rioja bastante más tiempo que todos los demás. Bueno, porque además parece que pasa a residir hasta su jubilación en Zaragoza. Pues bueno, esta es Irene Margot, posiblemente antes del 31, que empieza a actuar sola o con un partener, o sea, un ayudante, ¿no? Esta trapecista formaba parte, porque parecen la misma persona,
en los finales de los años 20 de las Sister Margot, las hermanas Margot, la más joven puede ser ella, ¿no? Y también estaban emparentadas, su hermana, Margie, estaba casada con los Allwilds, también trapecistas, familias de trapecistas. Uno de ellos nacido en Estella, Valerdi de apellido, ¿vale? Bueno, pues ahí más o menos, ya veis que es una maraña de familias, de circos, pero puede ser la misma y es una trapecista muy reconocida. En este cartel que tenemos en el centro, que es de Cáceres, la vemos a la derecha, Irene Margot, trapecista, es ya el año 42 y está en el Circo Borza actuando pues, con los famosos Gaby y Fofó, que todos conocemos los que tenemos ya una edad, que los vimos de pequeños, ¿no? Gaby, Fofó, Miliki, pues bueno, ellos ya en el año 42 están trabajando, luego se marcharán a Cuba, la familia Aragón. Francisco Carpi, bueno, pues podría ser este, porque cogía el nombre de whisky, o sea, payaso, según donde estaba actuando. Unas veces era en Barcelona, circo ecuestre, circo Olimpia, otras veces en las Islas Baleares, el circo ecuestre de Mallorca, y luego pues también estaba en Almería, bueno, muchísimos circos, también muy conocido de una familia de artistas de Madrid, de Puente Vallecas, ¿vale? Hijo también de payaso, de Francisco Carpi. Y esta foto muy antigua, pues él hacía de cara blanca, pues puede ser él y Nito. Llegaron a crear un trío, Carpi, Noni y Nito. Bueno, pues Nito también está aquí, lo veremos después cómo lo anuncian en las plazas de toros, ¿no? Después del golpe militar. Aquí, la familia Anastasini no llevaba, en sus actuaciones del 36, sobre todo en la zona sur, no llevaban un elefante. Y era muy difícil ver circos que llevaran elefantes, porque esos iban a los grandes circos, ¿no? Pero aquí y desde Calahorra sabemos que llevaban un elefante. Las actuaciones siempre las presentaban haciendo un paseo por las calles del pueblo, al elefante le ponían una mantita con sus borlas y lo paseaban con música de circo y con los payasos, para anunciar la función de ese día. Bueno, pues el elefante, que lo localizamos en el año anterior, puede ser el elefante mago, se llamaba así, lo anunciaban como ha salido en las películas de Tarzán, etcétera, ¿no? Bueno, pues era muy listo, por lo que nos cuentan las personas mayores de aquí que se acuerdan del elefante, dicen, pero si es que, y es lo que hacía afeitaba, bailaba, sabía calcular. Bueno, pues el elefante mago sería de ese cartel del Circo Maravillas, está ahí al final, sería Estuvo en Lodosa, hubo un elefante en Lodosa, eso es clarísimo. Cuando ya empieza el golpe de Estado, pues hay un niño negro que lo cuida. Pero este elefante era en un principio del capitán Wald, que era uruguayo, ¿vale? Entonces había estado en muchos otros circos y finalmente posiblemente sea lo lleva el Gran Prix el año anterior, Herbás, que es otro gran circo o familias de circo, habla de él, el elefante mago, Mago y su Eva, bueno, pues que sepáis que puede ser el que estuvo en Lodosa. Bien, estas son fotografías de circo, pues que no sabemos quiénes son, pero de las actuaciones que hacían, sobre todo en plazas de toros. Ahí tenéis trapecistas, mujeres, hombres, una mujer tiradora, ¿vale? No me atrevo a decir si es Miss Victoria o no, pero que sepáis que ahí sería con una carpa de circo, fijaros las banquetas que tenían, y aquí en una plaza de toros, y ahí payasos, ¿vale? Fijaros en las tablas, pues bueno, recorrían todas las plazas de todo el país, ¿no? Bien, dejamos aquí lo que sabemos de los artistas, de los Marisán no hemos encontrado imágenes, de los Odonis, perchistas tampoco, pero el 18 de julio el circo está instalado en la plazuela. Los testimonios que nos dan muchas personas mayores de aquí es que se acordaban cómo estaban levantando entre todos un enorme mástil que parece que se quedó en Lodosa, y ponían las carpas, las lonas, y los niños, como había que pagar para ir al circo, como José Díaz, que es sobre todo Díaz, que me acuerdo de él, como lo contaba, pues estaban merodeando, a ver si podían entrar, a ver qué pasaba allá, quiénes estaban, la niña italiana, su madre, las mujeres que había por allá, los artistas, y finalmente, en el caso de José Díaz,
alguien que había ayudado a hacer los papeles en el ayuntamiento para conseguir el permiso para actuar al circo, le dan entradas gratis, lo coge de la mano y entran a ver la función del 18 de julio, sábado, ¿vale? Bueno, aquello espectacular, payasos, Juanita, los caballos, la mujer tiradora, todo más o menos lo que os he dicho y algunas actuaciones más. Posiblemente hubo un mago mentalista, pero no sabemos bien, algo trapecista, bueno. En fin, la carpa del circo es esta está tomada posiblemente en el sur, hay palmeras en este pueblo, y aquí algunas fotografías de Lodosa, que ya conoceréis, porque me parece que son de la página del ayuntamiento. Pues bueno, que se ve el ayuntamiento antiguo, la fuente donde llevaban al elefante a beber agua. Fueron por esa calle, ¿vale? La calle mayor, calle ancha, con el elefante, pues anunciando la función de la plazuela. Bien. 19 de julio, todo el mundo contento, ya empiezan a recibirse noticias de que el 17 de julio el ejército de África se está moviendo. Ya sabéis que con la ayuda de Italia y Alemania empiezan a pasar a la península. Además, Mola ha estado conspirando desde hace mucho tiempo con los militares africanistas que se llaman, porque son los que se iban a levantar contra la República. Y además ya tiene, le llaman el director de toda esa conspiración militar, y ya tiene las plazas que se van a levantar, que va a ser Pamplona, el ejército del norte, va a ser Zaragoza, Cabanillas, va a ser Vitoria, Logroño, en Castilla también, y solo no tiene claro que la zona de Levante, Madrid o la zona norte se vayan a levantar contra la República. Entonces, en azul tenéis en julio del 36 las zonas que van a ser nacionales y los republicanos como todavía pues mantienen todo el territorio, parte del territorio norte, que van a ser País Vasco, Asturias, Santander entonces, Cantabria, toda la zona del Levante y Andalucía, menos Sevilla, donde está Queipo de Llano, ¿vale? Y desde Marruecos empiezan a pasar tropas. Aquí esta fotografía, pues bueno, es un desfile de tropas italianas por Logroño, ¿vale? Las tropas italianas intentaron tener mandos propios y un cuerpo propio, que al principio lo tenían, pero con la derrota de Guadalajara en el 37 tuvieron que integrarse en cuerpos o mandos mixtos, ejército mixto. Bien, esto es un camión italiano que está en la estación de Tudela, ha sido, pues bueno, destrozado, pero lo pongo aquí para que, porque uno de los testimonios, que paso ya al tema de las fosas, de San Gil de la Raga y de Mendavia, uno de los testimonios de los que vieron llegar un camión con toldo, ¿vale?, que no era normal para las labores agrícolas, no había este tipo de camiones por el campo. Entonces, entre el 20 de julio y el 25, en el que prohíben los nacionales salir al campo para ir a cazar a las personas republicanas que se habían escapado, para escapar de la represión, y prohíben salir a segar en el campo, ¿no? Entonces, en esa etapa, entre el 20 y el 24, es la matanza de la Raga, la matanza de la fosa de San Gil. Un niño baja con su padre hacia la zona de San Gil, que es la carretera que va a Lerín, y ven entrar un camión con toldo hacia una zona, un alto, que se llama San Gil, donde hay un corral antiguo de ovejas. Llegan, ellos van de la mano, todavía se podía salir, por lo tanto, luego ya prohíben, como os he dicho, ¿no?, salir al campo. Entonces ellos estaban en esa época, es por la mañana, y oyen gritos, disparos, gritos de terror, y la matanza se produce en ese momento. Cogen tanto miedo que el padre agarra a su hijo y suben hacia la Raga, hacia el pueblo. Bajan, se cruzan con 3 falangistas requetés que ya han sido avisados y que van con picos y palas a enterrar o a hacer aquella fosa, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que a estas personas del circo, podrían ser entre 12 y 15, con mujeres y niños de pecho, ¿vale?, por luego lo que aparece en las calaveras, etcétera, etcétera, los asesinan en esa zona, los entierran allá y la historia ahí se queda. El olvido podría haber sido total, a no ser por la memoria
las personas que han empezado a hablarnos de qué pasó y qué vieron cada uno. Bien, antes del nacimiento de Lodosa voy a hablar de las fosas. Posiblemente los asesinatos se cometieron en esta época, comienzos de la guerra y en el mes de julio antes de Santiago, la de Mendavia posiblemente también, y son unos 27 en la fosa de la Caballera, Lodosa Mendavia, y unos 12-15 en la de la Raga. ¿Quién pudo ordenar la muerte, matarlos? Bueno, pues los que ya controlaban la zona, que eran el ejército, el batallón Arapiles de Estella, ya sabéis que llega, precisamente tenían que controlar toda la ribera. La única localidad que se opone a este movimiento por un día es Lodosa, de toda esta zona, ¿no? ¿Qué sucede? Que la gente ve lo que está pasando, el 19, ha habido antes un coche que ha venido y ha disparado contra un vecino del pueblo, entonces la gente va al ayuntamiento, los que tienen alguna escopeta de caza la sacan, el comandante del puesto de la Guardia Civil les dice que se desarmen, otro, que no es el comandante del puesto, sino Buesa, es el que sale a ver qué está pasando en la carretera Mendavia, que están poniendo un parapeto para que no lleguen las tropas desde Estella, el batallón Arapiles, o ya las milicias de voluntarios de requetés y de falangistas que también van a llegar de un momento a otro, y hay un tiroteo. La gente, no sabemos cuánto dura, pero marchan hacia la zona de las cuevas del barrio del Calvario o se escapan por el monte. Entonces, los guardias civiles, como son 6 en este pueblo, creo que ese es el número, se repliegan hacia el cuartel, llaman y dicen, quédense ahí hasta que lleguen al día siguiente el batallón. Bueno, ¿qué pasa con el circo? El circo está justo en la plazuela donde está el cuartel viejo, aunque se esté construyendo el nuevo, y le mandan desbaratarlo. O sea, como hay tiros y todo eso, que quiten la carpa, se queda todo ahí amontonado, posiblemente el elefante, los caballos pasan a esa casa que hay en la plazuela grande donde estaba el cuartel y allá recogen los animales, y los demás, los artistas, una parte se quedarán en Lodosa y se esconderán en las casas que viven de alquiler, en la calle Ancha, en la calle Sol, que era como fondas, pensión, ¿no? Y otros, posiblemente entre el 19 y el 20, por lo que cuenta la familia Anastasini, se van. Si había ahí una compañía de la familia y los que venían desde el sur, Odonis, por ejemplo, les acompañaban desde allá, ¿no? Y otros que habían contratado por aquí, viendo el panorama, posiblemente, esto ya son hipótesis, quiero decir que no sabemos qué pasó y pudo pasar esto. Unos marcharon hacia Logroño, otros marchan hacia la zona de Cárcar, o sea, se marchan por donde habían venido, hacia Calahorra, y pues con lo que tienen. Posiblemente el tren no lo utilizan, sino los camiones o los vehículos que tienen para marcharse de aquí cuanto antes. Según la familia Gutiérrez Armela, Eduardini, que estaba en Marruecos, como el ejército se estaba moviendo allá desde el día 17, les llama por teléfono. Siempre hay una agencia o alguien con quien contactar y avisa a la familia que esto tiene muy mala pinta, ¿vale? Pues bien, ese mismo 19, los testimonios que hay en Lodosa es: el circo voló, desapareció. Incluso los que se habían quedado aquí parece que se quedan escondidos, menos este niño negro, que es el que saca al elefante durante todo este mes, julio-agosto, y lo lleva al río, o le dan de comer, y todas estas cosas, ¿no? Y los chicos del pueblo pues le acompañan. Una parte, si ha ido hacia Logroño, una parte de ese circo lo matan en Mendavia. No sabemos si marcharon para allá, volvieron, es que eso ya es muy difícil saber, pero que dicen que era gente del circo, sí. Y otra parte es la que van a matar en la Raga. ¿Se dirigían hacia la Raga? No. Iban por Cárcar, posiblemente el batallón Arapiles los recoge, o bueno, los detiene y los lleva a Andosilla. Hay un testimonio que dice, los trajeron de Andosilla. Y de allá también nos dice otro testimonio que les dijeron que los llevaban a Pamplona. De Andosilla los llevan por Lerín, carretera a la Raga, paran en ese paraje y los matan. Sobre todo mujeres y niños, por lo que parece, ¿no? Pues bien, ya han acabado con parte de la compañía, que era de unas 50 personas.
si era solo el circo Anastassini, si era un circo contratado con él, que se movía por esta zona, que sabía por qué pueblos ir, porque el circo Anastassini nunca había venido tan al norte, había actuado siempre por el sur. Bueno, pues eso también son investigaciones abiertas que ahí quedan. La cuestión es que matan a estas personas, las entierran, y de esto no se habla más que de boca en boca. Los que saben, que son los verdugos, qué ha pasado, lo cuentan, porque no se suelen callar nada, y de ahí que sepamos algunos detalles. El paso por Andosilla es importante porque ahí está el cuartel de la Guardia Civil, y en Andosilla, el día 20 de julio, uno de los pocos asesinatos, aunque lo ponen como si fuera un suicidio, de un vecino de Lodosa, Gonzalo Ibáñez, que lo pillan metido entre el heno, además el batallón Arapil es el que lo saca de ahí, lo acusan de ser de Solidaridad Obrera, de que tiene folletos que luego no aparecen nunca, no tenía más que una factura de la luz en la ropa, ¿no? Y dicen que se tira por la ventana de un tercer piso y se suicida con el folleto de Solidaridad Obrera en la mano. Pues claro, eso no hay quien se lo crea, ¿vale? Teniendo en cuenta que estaba todo lleno de militares que lo traían posiblemente esposado, atado, y que es en ese día 20 de abril en el que, bueno, como es uno de los primeros asesinatos, pasa al juez de paz, pasa al juzgado de instrucción de Estella y sabemos lo que ha sucedido. A su mujer no le dejaron, se llamaba Francisca, ni verla, y tenía 2 hijas. Era ojalatero. Bueno, pues en ese paso estaba el circo también. O sea, pasa por Andosilla, no sabemos si es el mismo día o cuándo, es día 20, y no sabemos si relacionarlo o no, pero las fuerzas que, según las instrucciones de Mola, tenían que matar, que asesinar a los que ya en los pueblos tenían marcados en listas negras que eran republicanos, ¿vale?, de sindicatos, de partidos políticos, y a estas personas que todavía no sabemos el motivo. Había un sindicato fuerte de artistas de variedades que además defendió sus derechos, la Pasionaria, en abril del 36, sí. ¿Podían estos artistas o trabajadores, de los que no conocemos nombres, estar sindicados o tener conciencia política? Pues como casi todos entonces, ¿vale? No, los pillaron porque eran racistas y, como dicen algunos, eran gitanos, eran trabajadores del circo. No sabemos exactamente por qué los matan, no sabemos. Bien, pero entre tanta muerte hay un nacimiento. Entonces, los Gutiérrez Armela, Guillermo Gutiérrez Armela, 20 años, su mujer Blanca Puig, 18, artistas de circo, ella estaba embarazada y tienen un hijo en Lodosa. Hay una explosión, y no sabemos si es que venían aviones republicanos a echar propaganda y igual a recajo al el aeródromo donde también se habían levantado contra la República, ¿de acuerdo? Según José Díaz, ese 25 de julio, que es cuando nace este niño, sí que cayeron bombas. Ellos fueron con el cura al río, porque era fiesta y tal, y vieron cómo un avión dejaba caer bombas en el campo, que había ido hacia Goncillo, ¿no? Vale, pues puede ser. Entonces, el caso es que esa explosión hace que a Blanca, que tiene 18 años, se le adelante el parto. Este niño nació prematuro. Están en Lodosa, en la calle Ancha. Decía su familia que cabía ese niño en una caja de zapatos, lo recogen, o sea, una vez que da a luz, lo llevan al convento de las monjas, ¿vale?, que esas son las que llevaban el hospital que había en Lodosa de beneficencia. Y allá están escondidos hasta que lo dan de alta en el registro civil con fecha de 29 de agosto y lo bautizan, también hay partida de bautismo en la iglesia, el 30 de agosto. Jaime Eduardo, bueno, aquí tendremos las partidas. Este es el registro civil de Lodosa y os voy a contar cómo llegamos a saber, ¿no?, que aquí había habido un circo. Pues porque veníamos de La Raga sabiendo que habían matado allá artistas de circo de Lodosa o que habían pasado por Lodosa, llegamos al ayuntamiento, le dijimos al secretario a ver si había una documentación del 36, había un señor que nos dijo, sí, si había un elefante. No dábamos crédito, pues habrá un elefante. El caso es que como no nos dejó mirar en el archivo, nos dijo, id al registro civil, que ahí podéis encontrar algo. No íbamos a mirar muertes, puesto que
las muertes se produjeron en otros lugares, ¿no? Y ni siquiera se pasaban por el registro aquellos asesinatos. Fuimos a mirar, bueno, pues si había niños que habían nacido en Lodosa, vamos a mirar si nació, o sea, quiero decir, niños pequeños que habían matado en Larraga, vamos a mirar si nació alguno aquí. Y empezamos a mirar nacimientos en 1936 y lo vimos en agosto, esta partida de nacimiento. Jaime Eduardo Gutiérrez Puig, hijo de artistas, abuelos también artistas, ahí ponen todos quiénes eran y sus nombres, y firman como testigos 2 artistas, Francisco Carpi y Mariano Sánchez. Podría ser este Nito, Carpi y Nito, que se habían quedado aquí. Todas estas familias vienen de Madrid, los Gutiérrez y los Carpi, ¿vale? Y se habían quedado aquí por lo menos hasta agosto. Hubo actuaciones a finales de agosto en la calle. Ellos estaban aquí, había que comer y empezaron a hacer actuaciones, alguna en Lodosa, porque hay en el ayuntamiento una tasa de pagos por haber dado actuaciones, ¿vale? Pero enseguida, posiblemente, Aristide Anastasini, que estaba en Logroño, o que estaba ya intentando dar actuaciones para marcharse, moverse de aquí y de Logroño, contacta para dar una actuación en la Plaza de Toros, no sabemos si la idea fue suya, o ya Falange y su servicio de propaganda cogía a todos estos artistas de variedades, la compañía de teatro de Carmen Díaz, que estaba en Logroño, todo para recaudar fondos para el Ejército Nacional. Las mujeres margaritas y falangistas, vestidas y muy simpáticas, empezaban a recoger dinero, ¿no? Y se cantaba siempre al final de estas actuaciones el Cara al Sol, el himno de Falange, el de los carlistas, requetés, y el de la Legión, ¿no? Y todos con el brazo en alto. O sea, imaginaros que es una plaza de toros llena, donde ya no se puede pensar distinto. Entre las matanzas que ha habido, que en los meses de julio y agosto han sido terribles en toda esta zona de la Ribera, en toda, a un lado y al otro, en la zona riojana, Pradejón, Calahorra, Arnedo, y en la zona navarra, Lodosa, Mendavia, Sartaguda, Peralta, toda esta zona, masacrada, ¿no? Bueno, pues, ¿qué había que hacer? Sobrevivir. Sobre todo a partir de ahora, el jefe de propaganda de La Rioja, que es por donde se va a mover el circo, hasta salir, que se llama Francisco Villena y que suele escribir en el periódico de La Rioja artículos sobre la Nueva España, el edificio que se va a levantar, la España. O sea, no penséis que esto fue una guerra entre hermanos, no lo fue nunca. Había que acabar con la República porque su idea de Estado era corporativo, militarizado, el Estado, que pretendían construir, lo mismo que los fascistas en Italia y los nazis en Alemania. Y Falange Española y el Requeté eran quienes llevaban ese enorme aparato de propaganda de guerra. No solo son los militares, no, es el nuevo Estado que quieren construir, y lo dicen además. Bueno, esta es la partida de nacimiento. Este es Jaime Gutiérrez Puig, nacido en Lodosa, lo veis aquí en su recordatorio, porque murió con 20 años también, en el año 56, febrero. Y su tío Pedro, que también es el director o el dueño del Circo Estambul. La familia Gutiérrez tenía el Circo Hércules y el Circo Estambul en los años 50. Bueno, pues habla un poco de él, ¿no? Nacido en Lodosa el 25 de julio del 36, dice Pamplona. Bueno, tenía 19 años, hasta los 15 estuvo en Madrid y luego se dedicó al circo, muchachote fuerte, simpático, lleno de bondad, hacía trapecios, acrobacias, malabares, clown, y finalmente tuvieron un accidente que era también pues demasiado común, que los circos que se movían tanto con camiones de aquí para allá y con malas carreteras, pues su padre conducía, tuvieron un accidente y murió antes de cumplir los 20 años. Y es él, Jaime Gutiérrez Puig, lodosano. Bien, los que sobreviven. Bueno, pues todos estos artistas de los que estamos hablando del Circo de Anastasini siguen en los años 40, tanto en La Rioja como moviéndose. Vamos a ver primero la familia Anastasini, el circo y algunos de los artistas que le acompañan. Entre el septiembre del 36, Plaza de Toros de Logroño, hasta marzo del 37, los vamos a encontrar siempre por prensa histórica. El 6 de septiembre, Plaza de Toros de Logroño,
13 de septiembre en Vitoria, Plaza de Toros, con esa parafernalia que os he dicho de propaganda de guerra. El circo es un arma de propaganda, ahora dirigida por Falange, como os he dicho. Burgos están en el teatro principal también para sacar fondos para el Ejército Nacional en octubre del 36, el 4. Palencia, noviembre del 36, y aquí empiezan a unirse otros artistas que han estado trabajando con otras compañías, ya sea de variedades o de circo, tanto por Castilla como por La Rioja, la zona de Cameros, y que forman compañías, ya no se llama Circo Anastasini, sino Compañía de Calwo, que es un ilusionista. Le doy 1000 pesetas al que consiga desatarme, después de estar todo su cuerpo atado con una camisa de fuerza y tal. Bueno, pues este es el que ahora lleva a los Odonis, que habían estado con los Anastasini, a los propios Anastasini, pero ya en circos, en teatros circo, ¿vale? De allá posiblemente estáis viendo las vías que controlaban los republicanos en rojo y los sublevados en azul ya en el año 37, en marzo del 37. Pues bueno, bajaron posiblemente de Salamanca por la zona de Extremadura, había caído ya Badajoz, y los encontramos nuevamente en Sevilla en enero del 37, actuando en el Teatro San Fernando, como compañía italiana. En Sevilla estaba el cónsul italiano, Conti, y el cónsul italiano desde el principio, desde noviembre del 36, había dicho ya, todo compatriota italiano que se encuentre en España tiene que dar su apoyo al bando nacional, a la España nacional, a Franco. Bueno, pues entendemos que los italianos, además Queipo de Llano, que siempre estaba con sus sesiones radiofónicas y tal, había dicho que unos, de otro circo, los Ferroni, que unos italianos habían dado armas en sus camiones a los republicanos, pero que el cónsul italiano lo había negado rotundamente. Es decir, estaban también muy controlados, ¿de acuerdo? Todo el mundo estaba controlado en esta zona nacional. Bueno, pues enero del 36, en febrero del 37 cae Málaga, la desbandá de Málaga a Almería, fue una matanza terrible de miles de personas, bombardeados desde cielo, mar y tierra. El Ejército Nacional, los italianos y los alemanes. Bueno, pues los Anastasini estaban todavía por esa zona, los llevaron a Málaga a actuar, ni sabemos, pero sí que los encontramos en Sevilla, y que luego, 2 meses después, en marzo, pasan por Puebla de Guzmán, por Huelva, a Portugal, y ahí muere Juanita, de pulmonía. La niña, pues, ni siquiera recibió atención de un médico. En Puebla de Guzmán hubo una matanza también terrible de vecinos y de mujeres, y ella fue enterrada allá, la familia se fue, ¿vale? No pudo hacer otra cosa. Parte de la compañía, y ya termino, la que no había acompañado por esta zona, la zona que hemos visto, hacia el sur, hacia Sevilla, por ejemplo, los Carpi o Irene Margot, se quedan en la zona norte. Irene Margot estará en el año 37 y 38 actuando en Nájera, actuando en Santo Domingo, en Arnedo, en Alfaro, en Calahorra de bailarina, es decir, buscándose la vida. Y siempre esas actuaciones de circo que aparecen en los periódicos es fondos para el Ejército Nacional, Falange, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso ella se queda por aquí, luego pasa crean un circo nacional, también Falange es una organización que acaba copando todo, el deporte, la juventud, la educación, todo, es un estado corporativo, los sindicatos, el trabajo, bueno, pues también los espectáculos, y crean un circo nacional, donde también está Irene Margot en ese circo actuando, ¿vale? Ese circo nacional no dura mucho porque las empresas como Circo Borza o Feijó se mantienen y estos artistas pasan a trabajar también para esos circos, como hemos visto en este caso en 1942. En cuanto a Carpi, Nito y otros payasos que actuaban por la zona de Huesca, etcétera, Bonilla, bueno, es que son muchos, ¿no? Y muy conocidos. Pues en el año 37, en julio del 37, en Almudévar, donde ya sabéis que desarmaron al tercio Sanjurjo de voluntarios obligados, es decir, aquellas personas que se llevaron, y muchas de esta zona, Lodosas, Artaguda, Mendavia, navarros, riojanos, se los llevaron y les dijeron, o os matamos por ser de izquierdas o al tercio Sanjurjo de voluntarios. Bueno, pues fueron allá, pero si se los llevaron en septiembre, empezaron desde finales de agosto, en octubre ya no se fiaron de llevarlos al frente, les hicieron volver, los desarmaron y empezó la matanza. Están enterrados en el cementerio de Torrero.
y muchos de ellos son de lodosa. Bueno, pues también a uno de los del circo, según nos contó Santiago, también se lo llevaron al Tercio Sanjurjo en septiembre. Y dice que era muy simpático, hacía juegos de manos y sobrevivió. Y que le llegó a decir, nos decía Santiago, que antes hiciéramos reír a la gente y ahora tengamos que hacer reír para que no, o sea, por la vida, ¿no? Y ahora tengamos que hacer reír para que no nos maten, es lo que decía, ¿no? Por lo tanto, por lo menos uno de este circo se lo habían llevado diciendo o te matamos o al circo. Hoy digo al Tercio Sanjurjo, que desapareció y luego pasan a Cuerpos de la Legión, etc. Bueno, pues parte de esos artistas, posiblemente por edad o porque no podían ser soldados, crean un teatro ambulante de campaña para actuar en el frente y alegrar a los soldados, y allá está Luisita Esteso, canzonetista, joteros de Aragón, payasos, malabaristas, Carpi. Y también hacen actuaciones en retaguardia para seguir recaudando fondos. Sabéis que los fondos la gente tenía que dar dinero. Tenía que dar dinero, suscripciones, donaciones, joyas, todo lo que tuviera para el Ejército Nacional. Pues en este caso los utilizan para subir la moral en el frente y para recaudar fondos en toda esta zona entre Zaragoza, Almudévar, que es donde surge con Monreal, un periodista que también es de Falange, de un batallón, el que va moviendo a estos artistas que no sé si, bueno, no lo veréis aquí, pero hacían ese montaje, un camión, una especie de escenario portátil, y allí es donde actuaban, o si no, en los teatros de la zona. Esto es Almudévar. Aquí es donde el 18 de julio empiezan sus actuaciones y luego se van moviendo hacia el frente de León, Asturias. Termina pronto, si esto estamos hablando del año 37, a finales del 37 son sus últimas actuaciones. Bien, y aquí una fotografía, compañía de circo, y todos los que veis sentados son soldados. Por los uniformes, pensábamos que era Portugal y la familia Anastasini, ya veis, ¿no?, un poco la compañía, pero realmente estos soldados parece que están vestidos de legionarios con su correaje, sus gorras, sus cascos. Entonces, imaginaros que esto no es para sacar dinero para el Ejército Nacional, es el Ejército Nacional el que está allá, pues eso, con los del circo, que un escapado a la zona republicana del circo Feijóo dice: el Falange los está tratando a los que se han quedado de los circos de la zona nacional como esclavos, los llevan para aquí y para allá, les hacen actuar para sacar dinero, ¿no? Bien, y por último, más o menos os he contado todo, y nos quedamos así después de muchos años diciendo quiénes están en las fosas, no tenemos ni un nombre. Bueno, pues recordando el tema del Carajaula, que es un payaso que actuó en ese circo, por algunos testimonios que nos cuentan en Lodosa, ¿no?, que era muy gracioso. De estos milagros que se producen, revista Estampa de 1931, aparece una familia, un reportaje dedicado a una familia de titiriteros, el circo Alcaraz, que no es un circo de carpa, es un circo de calle, ¿vale? Y esa familia Alcaraz, el payaso el cara blanca, el que se está pintando la cara, es Carajaula. Lo pone en esa entrevista, ¿no? Entonces, por una parte tenemos a los niños, la foto es del 31, de esa familia de titiriteros, llevaban sus tambores, pues bueno, ya veis las edades, y nos recuerda mucho a la fosa de la Raga, aunque no sean los mismos, y son de la familia Díez Alcaraz, es decir, de Carajaula. Entonces, un niño negro, lo veis, ¿no? Primero, segundo, en el 31, aquí este niño tendría 8 años. Si es el mismo, en Lodosa tendría 14, ¿no?, más o menos. Bueno, pues los niños de esa, que sin decir si son o no, pero tenemos ese nexo de unión que es Carajaula. Tenemos a la mujer de Carajaula con un niño pequeño, cantaba cuplés, a los abuelos y esas actuaciones que hacían de soy mentalista y duermo a este niño con un palo de escoba, ¿no? Bueno, está Antonio Alcaraz, que es trapecista, el carromato en el que se mueven en el año 31, los trajes que se ponen, la abuela, se llama Vicenta Fernández, y era la mujer Sansón, se podía
en sus tiempos pues cargaba con toda la familia, ¿no? Y Carajaula, que lo tenéis ahí maquillándose. Bueno, pues esto pasó hace poco tiempo. Intenté contactar con la familia de Carajaula, que siguen dedicándose al circo. Viven en Cádiz, otros en Cartagena. El nieto de Carajaula no se acordaba de Lodosa. O sea, sabe que él estuvo por el norte, que la guerra le tocó en el norte. Y le pregunté, ¿y mataron a alguien de la familia? Y me dice, bueno, ya se quedó un poco, porque hay familias que no quieren hablar de esto, ¿no? Y dijo, le mataron a un hermano. ¿Cómo se llamaba Carajaula? Guillermo Díaz. Puede que sea este Guillermo y sus tontos que va con el circo Anastasini. Y el hermano, también de apellido Díaz, sería el único nombre hipotético que tenemos de una de las víctimas, o bien de Larraga o bien de Mendavia, si es que matarlo en el norte significa que lo mataron aquí. La investigación sigue abierta, han sido muchos años y ojalá algún día aparezca un familiar o alguien o pruebas de ADN que nos digan, pues sí, son estas familias, y eso sería ya el final de esta investigación que ha dado lugar a un monumento en la plazuela y a otro monumento en el Parque de la Memoria de Larraga.